Bienvenido, bienvenida al episodio número 11 de mi podcast de Soñadora Valiente. Hoy tenemos un episodio distinto, diferente. Hoy no voy a enseñar nada, sino que les voy a contar cómo llegó la astrología a mi vida, porque hay gente que me conoce de mi otra vida, cuando yo trabajaba en una empresa y demás, y me ven ahora y dicen, Martu, ¿cómo se te dio? ¿Cómo saliste de la parte financiera a lo que es el rubro holístico? Así que voy a contarles cómo es que pasó esto. Honestamente, nunca creí estar donde estoy hoy, nunca esperé ni pensé llegar hasta este momento. El ser humano naturalmente es inconformista por naturaleza, pero bueno, yo soy siempre una persona que va para adelante, que concreto algo y después ya me pongo un nuevo objetivo. Y esto es parte de lo que descubrí cuando conocí mi carta natal. Pero bueno, vayamos un poquito, unos años atrás, digamos. Bueno, a ver, para ponerlos en contexto, yo estudié administración de empresas, había hecho el bachiller en economía en el colegio y después dije, voy a estudiar administración de empresas porque me va a permitir trabajar en cualquier empresa, no importa el rubro, es algo más general y a lo sumo después me puedo especializar en algo. Cuando en ese momento mis compañeros estudiaban por ahí contador, contadora, abogados, medicina, yo dije, voy a estudiar administración y aparte yo fui a una universidad pública, la Universidad de San Martín, si alguien la conoce. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar, tener mi plata y estudiar, ¿no? Entonces, ese dinero que yo ganaba trabajando, no quería utilizarlo para la facultad, si bien mis papás siempre me apoyaron en tema de estudios y demás, pero bueno, siempre fui como bastante independiente y de querer tener mi plata. Bueno, empiezo a estudiar en el año 2010 con 18 años recién cumplidos, hice la carrera a término, me recibí en 2014, 5 años hice la carrera. Y bueno, mi experiencia en trabajos, empecé a trabajar en un negocio de ropa a los 16 años, era un negocio chino, así que imagínense que me contrataron igual. Me acuerdo que la china diciéndome, pero vos podés trabajar en idioma medio chino, argento chino. Yo le dije, sí, sí, tengo muchas ganas de aprender. Bueno, estuve ahí una temporada para las fiestas, fue bastante cansador, pero bueno, con ese dinero me compré un short y me sobraron unos pesos, creo que eran 30 pesos en ese momento. Bueno, después, cuando termino el colegio, voy a trabajar como secretaria en un consultorio médico, 4 horas, con lo cual me venía súper bien porque yo quería justamente trabajar y estudiar y sentía que la experiencia me la iba a dar la calle, digamos, no tanto la facultad en sí misma. Bueno, me metí como secretaria 4 horas en un consultorio médico. Después me fui a ese lugar, estuve un año sin trabajar y metí 10 materias en todo el año, así que estuvo genial. Después dije, quiero retomar de nuevo y ahí me metí a trabajar con un productor de seguros. Estaba trabajando 6 horas y estuve un año y medio trabajando ahí y estaba buenísimo ese trabajo porque, si bien me pagaban poco, pero estaba a 10 cuadras de la facultad, entonces yo salía de trabajar y me iba a cursar. Bien, y después me pasó ya a los 20 años, 21 años, que quería ya trabajar 9 horas. Sentía que quería más. Entonces, bueno, voy por una consultora y encuentro trabajo en una empresa en la parte de finanzas. A mí siempre me gustaron los números. En la parte de finanzas entro ahí en julio del 2013 y para ese entonces me quedaba ya un año y medio para recibirme. Bueno, cuestión que me recibo y dije, ok, ya tengo un logro destrabado. Bien, me recibí. Oh, y soy licenciada en administración, qué copado. Y pasaron 2 años y yo dije, che, pero esto es la vida. Ok, siempre cumplir logros que muchas veces te dicen que tenés que hacer, o cuántas veces uno crece en un ambiente donde te dicen que vos tenés que estudiar para ser alguien en la vida, o muchas veces los padres proyectan sus o frustraciones o las cosas que ellos no pudieron hacer en sus hijos. Por suerte no fue mi caso, pero bueno, pasa mucho. Pero igual yo sentía eso, ¿no? Como que tenía que estudiar, tenía que llegar lejos, crecer, crecer a altas posiciones. Y me empecé a dar cuenta que eso no era lo que resonaba conmigo. Para ese entonces
Yo ya me había mudado sola, que también fue un logro para mí, porque obviamente amo a mis papás, pero la independencia y la libertad no se negocia. Estaba en pareja en ese momento también, para el año 2016, y me empezó a pasar que empecé a tener tristeza, angustia, pero no sabía por qué. Entonces yo decía, ¿por qué estoy llorando? Si ya me independicé, vivo sola, tengo mi pareja estable, tengo un trabajo que gano buena plata, porque es verdad, yo ganaba muy buen dinero para el puesto que tenía y demás. Entonces, ¿pero por qué me sentía así como que me faltaba un propósito, como que me faltaba un ¿para qué me despierto todos los días? ¿Cuál es mi motor? ¿Qué es lo que me enciende? Entonces, me acuerdo que mi ex, en ese momento, un taurino, estaba sentado al lado mío y me decía, no sé cómo ayudarte. Y digo, yo tampoco sé porque ni yo sabía qué es lo que me pasaba. Entonces, en ese momento, para el año 2016, 2 años antes, en el 2014, me olvidé un pequeño detalle de contar, que una amiga me llevó a una tarotista y astróloga porque antes de estar con mi ex había estado con otra persona y era un amor no correspondido, bueno, no era un amor eso, una persona no correspondida, bueno, que no sabía lo que quería y demás. Yo estaba súper angustiada, encima trabajamos en el mismo lugar y yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer para superar esto? Que lo tengo que ver todos los días. Bueno, entonces mi amiga me lleva a esta astróloga y tarotista y ahí es cuando yo por primera vez conozco mi carta natal, o sea, a mis 22 años. Veía un círculo, digo, carta natal, ¿y esto qué es? Bueno, y la astróloga me empieza a decir un montón de cosas de mi personalidad. Dije, ay, sí, soy yo. O sea, para ese momento yo solamente sabía que era de Piscis, nada más, que el ascendente, que la luna, ¿qué es eso? No sabía nada. Y bueno, quedó. Siempre me quedaron resonando las palabras que ella me dijo en su lectura, en su interpretación, como rasgos de mi personalidad que iban más allá de mi signo. Y bueno, pasó el tiempo y en 2016 llegó un momento que no podía controlar la angustia. O sea, yo lloraba, me levantaba tipo sin ganas de hacer nada y me sentía re mal porque digo, a ver, tengo todo lo que se supone que uno necesita para ser feliz y yo no me siento feliz. Entonces hasta me sentía culpable porque no estaba pudiendo expresar como esa felicidad que debería tener por los logros que para mí eran importantes y que había concretado. Bueno, entonces en un momento así de, por así decirlo, desesperación, empiezo a decir, universo, dame una señal, o sea, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué me gusta, porque claro, la gente te dice, bueno, pero fíjate qué te gusta hacer, yo no sé qué me gusta, no sé, no encuentro, no hay nada que me apasione, no sé, yo iba al gimnasio en ese momento, como bueno, como voy ahora, pero no me llenaba, digamos, lo hacía porque obviamente me hacía bien a mi cabeza, a mi cuerpo, pero había algo más profundo que yo no estaba siendo capaz de ver. Y bueno, lo que sucedió después es que un día, entre tanto pedido de señal, se ve que el universo me dijo, bueno, piba, vamos a mandarte algo porque ya estás intensa con esto. Y un día sueño con los signos del zodíaco. Yo cada tanto era de soñar, soy de soñar, pero como que me reflejó ese sueño porque dije, yo soñaba que los signos del zodíaco como que se movían en forma de espiral, tipo ADN, una cosa así, pero no vi ningún signo en particular, eran como que los signos dando vueltas. Digo, qué raro. Bueno, al otro día me levanto y entro en la computadora, en Google pongo la típica, ¿no? ¿Qué significa soñar con los signos del zodíaco? Como he preguntado 1000 veces, tipo, no sé, ¿qué significa soñar con cucharas? O sea, cualquier persona creo que haría lo mismo, ¿no? Y ahí me sale en Google, aprende astrología hoy, recibite como astrólogo profesional. Entonces ahí me enteré y dije, ah, entonces la astrología se estudia. Yo no sabía, o sea, es una carrera, se estudia. Bueno, y empiezo a averiguar y empiezan los anuncios a decir, conocete a través de los astros, encontrá tu propósito, descubrí tu misión de vida, aprende a elegir conscientemente desde qué lugar te relacionás. Yo dije, a la papa, che. Bueno, empiezo a averiguar lugares como para estudiar. A todo esto era octubre, noviembre del año 2016. Empiezo a averiguar en un par de lugares
porque en ese momento obviamente no era pandemia, estaba todo presencial, yo tenía horarios muy acotados porque trabajaba de 7 a 4, 7 de la mañana a 4 de la tarde, y además iba, bueno, al gimnasio, entonces tenía que ser todo post oficinas, digamos. Hasta que encontré un lugar, me acuerdo que fui a pagarle la primera cuota a la directora de ese instituto, que fue el ISA, Instituto Superior de Astrología Argentina, y me encantó tipo la energía que tenía ella, la propuesta y demás, y dije, sí, ok, me anoto. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que empiece una carrera y no me guste, bueno, lo dejo. Perdí un mes, digamos, a lo sumo. Era lo que pensaba. Y bueno, esto era, como les decía, octubre, noviembre 2016. Creo que recién fui a pagarle a ella en febrero del 2017 porque ahí recién se abrían las inscripciones y la carrera comenzaba oficialmente en marzo. Marzo 2017 yo empiezo a estudiar astrología. La cursada era semanal, una vez por semana, 2 horas, con lo cual me quedaba bien el horario, me cerraba el precio, todo, o sea, todo, todo, todo. Y obviamente la primera clase era tipo la historia, la astrología, la introducción. Yo medio que dije, ¿qué hago acá? Hasta que después, en las clases siguientes, empezamos a ver la energía de los signos, empezamos a ver el significado de los planetas, después siguieron las casas. Entonces yo empecé a identificarme con esas explicaciones y empecé a entender por qué yo actuaba de determinada manera, por qué me sentía atraída por determinadas situaciones, personas, cosas y no por otras, cuáles eran mis mayores miedos, mis vulnerabilidades, las cosas a trabajar en mí. Entonces empecé a sumergirme en ese mundo y me encantó, me llamó muchísimo la atención. Ya me acuerdo que el primer año tuvimos que entregar un trabajo práctico. Yo elegí hacerla, teníamos que analizar la carta natal de una persona conocida y yo elegí la de la princesa Diana o Lady Di porque siempre para mí fue una referente. Así que estaba re feliz de hacer ese trabajo. Lo hice con mucho esfuerzo porque casi no tenía tiempo, pero me encantó hacerlo y aprendí un montón. Y me sentía re bien de decir, che, pasó un año y pude interpretar una carta natal. Por lo menos las cosas más básicas, porque obviamente había pasado un año de la carrera. Y después, ya en segundo y tercer año, tuve un profe excelente, que es Ezequiel Sánchez, que para los que no saben, yo ahora estoy dando clases en su escuela. Miren las vueltas de la vida, las vueltas de la vida. Él con su energía taurina siempre fue muy concreto, muy práctico para enseñar y a mí me encantaba porque no solamente resonaba con su estilo de enseñar, sino que también me reenganché con los contenidos, hacíamos muchas prácticas y obviamente todo lo pasaba por mi carta, ¿no? Así que ahí me empecé a enamorar. Ya era el año 2018, ¿no? Me enamoré de la astrología, de cómo resonaba cada tema conmigo. Y ese año también yo seguía en esta búsqueda de autoconocimiento, o sea, seguía en pareja, seguía en la búsqueda de autoconocimiento, seguía trabajando en la empresa, pero ya por lo menos había encontrado como una vía de escape, por así decirlo, o un motivo que me hacía levantarme todas las mañanas. Bueno, ese año también empecé a estudiar runas y ese año y el año 2019 fueron años donde yo hice curso de todo lo que ustedes quieran y se les ocurra. Curso de runas hice dos, porque no me conformaba con uno, hice dos. Estudié numerología, estudié tarot, estudié limpieza energética a personas y espacios, estudié Reiki, ¿qué más? Hice péndulo, mediumnidad, registros akáshicos, un montón de cosas. 2018-2019. Y ya para cuando era el año, bueno, 2018, ahí empecé a hacer mis primeras cartas natales pagas. Obviamente empezó con personas conocidas que me decían, Martu, pero yo quiero saber, haceme la carta, bueno, y dije, me encanta hacer cartas natales, me encanta interpretarlo y me encanta ver cómo cada persona es diferente. Entonces empecé a sentir pasión por la astrología y por sobre todo cómo me sentía yo cuando estaba en ese rol de interpretar un símbolo de la carta natal de una persona y cómo se lo transmitía.
Después, el año 2019, ese año me pasó de todo. Me pasó de todo. Bueno, por un lado me recibí de astróloga, porque la carrera son 3 años, más el año de posgrado, que también lo hice en la pandemia. Pero bueno, ya a los 3 años te recibís de astrólogo. Me separé, me fui de mi trabajo en relación de dependencia. O sea, el tema del trabajo y la separación fue por decisión propia y obviamente hice mi duelo correspondiente. Pero bueno, imagínense que yo venía durante 7 años de trabajar en el mismo lugar, 5 años en pareja con la misma persona, 3 años recibir, de estar estudiando astrología. Entonces fue como, boom, cambio abrupto. Em, entonces, bueno, nada, me voy de la empresa donde estaba trabajando y para ese entonces, en 2019, una persona que era la profesora de numerología del curso que yo estaba haciendo, que hice en 2018, me dice, ¿no querés dar clases de runas acá? Ella tenía un espacio en Microcentro para que se ubiquen Corrientes y Callao, enfrente del Paseo de la Plaza. Le digo, bueno, tendríamos que ver horarios, porque yo seguía trabajando en la empresa en el año 2019. Entonces, bueno, cuestión que yo ese año no tenía tiempo para nada. Pero bueno, fue una inversión, fíjense, digo, inversión en mí. Yo daba clases los lunes y los sábados en Corrientes y Callao, los lunes de 7 de la tarde a 10 de la noche. Antes trabajaba en la empresa, o sea, no tenía cuerpo que me aguante, pero le ponía garra. Los sábados a la tarde y después martes y jueves iba al gimnasio y los miércoles cursaba astrología. Así que el viernes llegaba con lo que podía de energía a ese día, salía del trabajo a las 4 y de ahí me dormí una siesta, porque bueno, necesitaba. Entonces, bueno, cuando me fui de esa empresa, la idea era que además de recibirme de astróloga, que yo pudiera dar clases de astrología en este espacio de Corrientes y Callao. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo seguimos, no? Siguiendo con este tema de la astrología, digo, ¿cómo voy a hacer para sustentarme económicamente? Entonces dije, bueno, plan A. El plan A era vivir de mi negocio, o sea, dar clases, que ahora iba a tener más tiempo, hacer sesiones, que ahora iba a tener más tiempo para hacer sesiones, porque antes te hacía una carta natal por mes, porque no me daba la vida, digamos, el tiempo ni la energía. Ese era el plan A. Y también yo lanzar mis propios cursos porque yo me di cuenta que me encantaba y me encanta enseñar. Bueno, entonces, bueno, ese era el plan A. Yo digo, bueno, plan B, ¿qué pasa si no funciona, si no puedo abastecerme o sustentarme económicamente? ¿Qué hago? Bueno, me consigo un trabajo en otra empresa. Total, teniendo el título y la experiencia de 10 años de trabajar en relación de dependencia, alguien me iba a contratar, digo yo. Y si no, a mí no se me caen los anillos, hago lo que sea, bueno, no lo que sea, pero bueno, me entienden. Digamos, cuando uno quiere trabajar, le pone garra. Y plan C era, bueno, vivo de mis ahorros hasta que pueda conseguir otro trabajo. Iba a decir afortunadamente, pero no fue afortunadamente, fue que yo me moví, es que se dio el plan A. Empecé a dar clases en este instituto, ya era el año 2020, recién comenzaba la pandemia. Obviamente que las clases presenciales las mudamos a lo virtual. En ese momento los arreglos con esta persona que me alquilaba el espacio ya no eran equitativos, entonces ahí decidí como no seguir más trabajando con ella y abrí mis propios cursos. Mis primeros cursos fueron de astrología y de runas. Y me acuerdo que les había puesto cursos con precio cuarentena, porque yo los cobraba muchísimo más baratos que lo que salía en ese momento un curso promedio, pero yo sabía que eso que generaba iba a ser para mí. Me acuerdo que un curso promedio salía 3.800 pesos en ese momento, estamos hablando de abril 2020, 3.800 pesos, 3.900, y yo lo cobraba 1.700. O sea, re poco, pero yo sabía que por lo menos lo que generaba iba a ser para mí. Me acuerdo que hasta encima había puesto dos horarios, tipo un horario a la mañana, un horario a la tarde, o en otros cursos había puesto, por ejemplo, un día a la noche y un sábado. O sea, el que quiere laburar, labura. Y bueno, así empecé. Y empecé a sentir mucha pasión por la astrología. Y además, bueno, después llegaron las runas, el tarot, pero lo que voy es que para mí la astrología, siempre digo que fue, es y será mi primer amor, porque fue para mí como la puerta o el momento bisagra
donde entendí cuál era mi camino, cuál era mi propósito. Después, para el año 2021, tengo una sesión con una persona que hacía astrología dracónica. Yo digo, ¿qué es la astrología dracónica? ¿Qué es eso? Bueno, me llamaba la atención porque soy curiosa. Entonces, en esa sesión, bueno, les cuento que la astrología dracónica tiene que ver con la carta de tu alma que está muy ligada a tu propósito y misión espiritual. Entonces, cuando tengo la sesión con este astrólogo, con Dan Astro Coach, que por cierto estoy haciendo en este momento, año 2025, una especialización con él de astrología dracónica, me voló la cabeza. Ahí entendí también que tengo, por ejemplo, en la carta dracónica el Sol en Géminis, entonces naturalmente siento esta cosa por querer aprender y por querer enseñar, que tengo el ascendente en Acuario en la carta dracónica, y para mí la libertad no se negocia, y me rodeo de personas y situaciones que me dan libertad. Cuando yo en mi carta natal tengo ascendente en Escorpio, digo, ¿dónde está la libertad acá? Decía yo. Bueno, y la luna en Cáncer, que tiene esta cosa de acompañar al otro, de los procesos, de la ternura, bueno. Así que me voló la cabeza toda esa parte, entonces la astrología en mi corazón ocupa un lugar muy importante. Y la misión que yo tengo con la astrología es que no importa si la persona llega a mí buscando que le interprete su carta natal o que la persona quiera capacitarse para aprender a interpretar su carta natal y la de otras personas. Pero mi misión es que la persona pueda conocerse a través de la astrología para tomar decisiones conscientes y por sobre todo para que pueda trabajar en sí misma y mejorar cada día. Pero no mejorar por los demás o para mostrar que puede, no, 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 para alcanzar ese bienestar que uno necesita. Yo, para mí, entender que tengo la luna en Aries y que siempre voy a necesitar desafíos, no es que me astro justifico, pero me ayuda a entender que para mí el movimiento es esencial, que siempre tengo que buscar algún objetivo que me transmita un deseo, una pasión, porque las veces que me pasó que hice algo sin motivación, sin deseo, les juro que no me salía nada, todo iba mal. Y así les podría hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero quiero que se queden con esto. No importa cómo llegues, pero que conozcas tu carta natal, que trabajes en vos a partir de eso y que incluso lo puedas llevar a terapia, porque siempre digo, una consulta astrológica no reemplaza, digamos, la consulta con otro tipo de profesional, pero sí quizás es el puntapié para destrabar algo, por lo menos de la carta natal, algo que uno necesita trabajar o necesita resolver. Así que, dicho esto, primero gracias por llegar hasta acá. Y los quiero invitar al próximo curso de astrología que voy a estar comenzando en julio, más precisamente el sábado 12 de julio a las 10 de la mañana, hora argentina. Es un curso que va a durar 9 meses, sí, un parto, digamos. ¿Por qué? Porque astrología no es algo que puedas hacer así, rápido, una clasecita intensa y ya está. No. Astrología tenés que pasarlo por el cuerpo, tenés que sentirlo, tenés que incorporar la energía de cada planeta, de cada signo, de cada casa, tenés que vivenciarlo. Es un curso que va a tener clases quincenales, o sea, 2 clases en el mes de 3 horas cada una. ¿Y por qué lo hago así? Primero, como siempre digo, estamos en un momento donde tenemos 1000 actividades, 1000 cosas para hacer, entonces hacer un curso con frecuencia semanal como yo hacía antes, en realidad puede ser que a la persona y a mí también se haga medio chicloso o medio como agobiante. En cambio, como va a haber un tiempo entre cada clase, va a haber ese tiempo justamente para repasar los contenidos y para procesar la información, porque sí, astrología es mucha información. No es difícil, no es que sea difícil, pero es mucha información teórica. ¿Qué más del curso? Bueno, el objetivo del curso, y esto lo voy a aclarar desde ahora y también lo voy a seguir diciendo, es que es un curso para intérprete de carta natal, ¿sí? Este curso no es un curso para recibirse como astrólogo profesional. En ese caso hay que hacer la carrera, ¿sí? Y en la carrera no solamente se ve carta natal fija, sino que se ve tránsitos, progresiones, revolución solar, un montón más, ¿sí? Entonces, este curso es intérprete de carta natal. O sea, ustedes agarran una carta natal y pueden analizar e interpretar
todo lo que hay en ella, ¿sí? Así que este curso, los contenidos, vamos a ver los 12 signos, las 12 casas, los 12 ascendentes, los 11 planetas, desde el Sol hasta Plutón, incluido Quirón. También vamos a ver el cálculo del balance de elementos en la carta natal. ¿Qué pasa si tengo mucho fuego o me falta tierra? Y por sobre todo, como yo soy bastante estructurada, esto lo digo siempre, vamos a ver una guía de pasos ordenada para aprender a calcular e interpretar por sobre todo una carta natal, ¿sí? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Y hablando de carta natal, les voy a mostrar algo. Miren lo que tengo acá. Ojalá me estén viendo. Tengo un cuadro. Este cuadro tiene mi carta natal, ¿sí? Este cuadro lo hicimos en un workshop de carta natal y resina. Y el próximo es ahora el 14 de junio. Por lo tanto, si estás en Buenos Aires, el 14 de junio vas a aprender a hacer este cuadro con tu carta natal y te vas a llevar también un informe personalizado por escrito con tus energías principales, ¿sí? Este workshop se da en la localidad de Martínez, que está en zona norte, y requiere justamente la inscripción previa porque como yo calculo la carta natal y hago el informe, necesito los datos que son nombre completo, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que les compartí bastantes cosas íntimas, profundas, que mi ascendente en Escorpio no se siente cómodo, no, pero sentí que era necesario contarles o que conozcan esta parte mía. Así que me gustaría que después de escuchar este episodio me puedan contar qué les pareció, qué sienten, no sé, algo, que me puedan dar su devolución, pero para saber si les resonó algo o qué les resonó, digamos, del episodio, algo específico, una frase, una emoción, algo. Así que bueno, nos encontramos en el próximo episodio. Ya vamos a ver qué tema tocamos, pero voy a seguir hablando de carta natal porque ya hablé mucho de tarot, así que ahora vamos a hablar más de astrología. Así que gracias por llegar acá y bueno, les mando un fuerte abrazo.